El origen del Viernes 13. Hablar de Viernes 13 es remontarse directamente a una superstición que cala profundo en el imaginario popular. La mala suerte, los hechos sobrenaturales y las historias de horror. México, además de ser un país de color y tradiciones, también posee una férrea creencia en la superstición, la magia, las leyendas y las historias de horror. El origen del Viernes 13. La historia se remonta al viernes 13 de octubre de 1307. Ese día, el rey Felipe IV de Francia ordenó la captura y quema de los caballeros de la Orden del Temple, acusados de herejía, sodomía, adoración a ídolos paganos, sacrilegio a la cruz y otros delitos de la época. Fueron apresados, torturados y despojados de sus bienes. En medio de esos abusos, los templarios declaraban culpables incluso de hechos que no cometían. Como consecuencia, se condenó en principio a cadena perpetua y luego a la hoguera alrededor de 14,000 hombres pertenecientes a la orden. En tanto, la historia, que ya tiene más de 700 años, tiene su punto clave, el día de la ejecución del gran maestre Jacques de Molay, momento en que nace la supuesta maldición. Condenado a la hoguera, Molay apuntó directamente al rey Felipe y al papa Clemente V. Gran Maestre lanzó una maldición y les dijo al papa y al rey que iban a fallecer. Y efectivamente esto quedó muy instalado porque el papa y el rey fallecieron en el lapso de un año. El primero en fallecer, el 20 de abril de 1314, fue el papa Clemente V, a causa de una grave enfermedad. Felipe, por su parte, falleció el 29 de noviembre de ese mismo año, 8 meses después de la profecía de Molay, a raíz de un derrame cerebral. La astrología aconsejó que hay que terminar con las maldiciones de los viernes 13. Su receta para ello es escribir esa maldición que te lanzaron y quemarla. Así, según la torre, el viernes 13 puede perder su costado negativo y convertirse en una oportunidad, en un día para limpiar. El fantasma del puente. A continuación conoceremos una historia que es ejemplo de muchas que ocurren en todo México, así como en el resto del mundo, ya que los puentes han sido motivo de la aparición de fantasmas. Nuestro caso ocurrió en un viernes 13. Siendo reciente, nos invita a acudir al lugar a comprobar lo ahí sucedido. Para llegar al sitio exacto, primero se debe ir a la ciudad de Guanajuato, tomar la carretera que va a Silao, y encontrarás el puente de Santa Ana, que evita el arroyo a los automovilistas. Según los testigos, el fenómeno ocurre de diversas formas. Muchos conductores aseguran que han visto en ese lugar, exactamente a las 12 de la noche, una potente luz, por lo cual piensan que es un tráiler o camión que viene en contrasentido, y que no quieren hacer el cambio de luz. Por lo mismo, se salen de la carretera para evitar un choque. Sin embargo, al acercarse se dan cuenta que no son dos luces o faros de algún vehículo, que es uno solo, y al llegar al lugar donde estaba, simplemente no hay nada. Aun cuando muchos se han bajado para buscar, en el lugar no hay faro o luz que lo haya producido. Continuando con nuestro caso, existen muchos automovilistas quienes aseguran que al pasar por el pueblo a medianoche, han visto la sombra que corresponde a una mujer. Mucho tiempo se han detenido ofreciéndole llevarla a su casa, y ella se sube en la parte trasera. Después de quererle hacer plática, voltean y ella ha desaparecido en forma misteriosa. Otros más aseguran que se ha subido ese fantasma y se baja en un lugar llamado Marfil. Incluso se cuenta que en un camión, unas personas estaban llevando la arena del arroyo que está abajo del puente. Uno de los ayudantes se fue a nadar. Inexplicablemente el nivel del agua subió y este joven falleció ahogado. ¿O sería acaso la venganza por llevarse la arena del arroyo? Basado en hechos reales. Historias de fantasmas en el hospital. En la vida habrá momentos felices y otros no tanto. En ocasiones nos toca vivir situaciones que no desearíamos ni siquiera a nuestros enemigos, porque son momentos difíciles que duelen, que no quisiéramos enfrentar, pero la vida está llena de retos y muchas pruebas de fe. Yesenia se había casado muy joven, y al poco tiempo de estar unida en matrimonio, recibió la noticia de que estaba embarazada.
Ella se puso feliz con esto, al igual que su esposo. Tomaron las precauciones necesarias y se prepararon para la llegada del bebé. Sin embargo, hubo contratiempos y malas noticias para Yesenia. Su embarazo era de alto riesgo y tal vez la criatura no se lograría. Ella buscó por todos los medios que su hijo naciera, pero esto no fue posible. Ella fue hospitalizada al sufrir una hemorragia y cayó en coma. Por desgracia, el bebé falleció. La vida de Yesenia corría peligro, pues había perdido mucha sangre y era posible que no saliera del coma. Su familia, así como su esposo, se dedicaron a cuidarla en el hospital. Se turnaban cada noche y la salud de Yesenia no mejoraba. A pesar de que pasaban los días y que no les daban esperanzas, ellos no perdían la fe. Yesenia y su familia eran muy creyentes en Dios, así que cada noche rezaban en la habitación de ella para que saliera del coma. Una madrugada ocurrió que su hermano, que ya estaba muy cansado, se quedó dormido. No fueron muchos minutos cuando él despertó y observó que dentro de la habitación estaba un hombre alto, vestido con una túnica negra y un rostro demacrado, casi diabólico. Estaba parado al lado de su hermana, diciéndole algo al oído. La chica seguía en coma, tendida sobre su cama. El hermano no sabía si estaba soñando o si era una alucinación, así que se incorporó y al percatarse que esta cosa en verdad estaba ahí, lo encaró, gritándole que se largara. Ese ser, al darse cuenta que lo habían descubierto, se desvaneció ante la mirada atónita del joven. El hermano supo que este intruso era un ser de oscuridad y que su hermana estaba en peligro, que tal vez se la quería llevar el maligno. El hermano le platicó a su familia lo que había pasado e hicieron una cadena de oración por ella. Ella permaneció unos días más en coma y al salir de este letargo, Yesenia les platicó que había tenido un sueño bastante extraño, donde había recibido la visita de un hombre extraño, vestido con una túnica negra y un rostro diabólico. Este hombre le dijo que renegara de su Dios, que de nada había servido sus oraciones para que no le quitara a su bebé, que ese Dios no la quería, que mejor adorara a Satanás. El hermano que tuvo este encuentro con este ser se sorprendió al escuchar que ella había soñado esto. Él sabía que no lo había soñado, ni alucinado, que en verdad lo había visto. Ellos llegaron a la conclusión de que el diablo había intentado tentarla para que cayera en pecado, pero esto no ocurrió. Yesenia no culpó a Dios por lo sucedido. Ella comprendió que son cosas que pasan en esta vida y que por algo así ocurrieron los hechos. Leyenda de Oaxaca, la fea. Le decían la fea, pero no por su aspecto, porque en realidad era bonita. Tenía los ojos grandes y profundos, y un pelo negrísimo hasta la cintura, la cual era diminuta y graciosa, pero la armonía de su belleza era contrariada por su forma de ser, por su mirada que expresaba envidia y enojo. Le molestaba ver a la gente feliz, y por eso su apodo de la fea. Además se decía que sus padres biológicos la habían abandonado y que quienes la cuidaban la adoptaron. Esta historia ocurrió en el año 1800, es decir, 10 años antes de la independencia de México, cuando aún existían las castas, además de la diferencia marcada entre mestizos, criollos y nobles españoles. Como ya deducirán, es una leyenda muy antigua con ciertas alteraciones y correcciones con el paso de los años. Le decían la fea cuando tenía 15 años, y cuando tuvo 25 parecía igual, sin una pizca de envejecimiento, como si no hubiera pasado el tiempo por ella, y fue en ese lapso en que se corrió el run run de que la fea había tenido un hijo de un padre desconocido, ya que la muchacha siempre se la pasaba encerrada, sin ni siquiera salir al pan, ella sola. Todo el mundo, como es costumbre ante estos casos, se admiró. ¿Cómo era posible? Había salido con su domingo 7. Mas la curiosidad y el chisme podían más, aparte de que su gravidez no duró los 9 meses, como un embarazo normal. Y así, la gente del pueblo comenzó a decir que el hijo de la muchacha era el hijo del diablo. Por tanto, el miedo ahora no solo era hacia la muchacha, sino también en contra de la criatura.
y cuando dio a luz nadie supo qué partera o qué doctor le ayudó a la joven. Lo cierto es que un mal día fallecieron los padres adoptivos de la fea y se quedó aún más sola, además del escarnio aumentado de la gente que hablaba de su hijo y de ella. Y si antes visitaban poco a sus padres, ahora la casa permanecía cerrada para todos, por esta crítica a la joven y miedo al niño. Así pasaron aproximadamente unos 2 años, y la casa parecía como deshabitada. Ni un rayito de luz podía traspasar las ventanas. Esto motivó a los pobladores de la comunidad que decidieran ingresar a la casa que parecía abandonada. Forzaron la entrada, pero al ingresar a la estancia observaron que la fea seguía siendo bella, sin rastro del paso del tiempo, y su bebé, que ya tendría unos 2 años, seguía pareciendo un recién nacido. Se encontraban ambos dormidos, y cuando sintieron la mirada de los pobladores, se despertaron. La joven lanzó maldiciones y gritó para que se marcharan. La gente cuenta que unos días más tarde, llegó un vecino muy religioso de un pueblo cercano, quien fue a visitar a los curas y a la iglesia. En el inmueble se hincó frente al altar y oró por todas las ánimas perdidas. Ya había oscurecido y se encaminaban de nuevo para su pueblo, cuando escuchó el llanto de un bebé. Y entre más se alarmaba y más buscaba el lamento del niño, lo escuchaba cada vez más cerca. En esta situación desesperada decidió buscar a las autoridades para ayudar al niño a salvarse, con lo cual un grupo de hombres con lámparas de aceite fueron a buscar al pequeño que lloraba, en medio de la oscuridad y de la maleza crecida. Pero ocurría la misma situación. Entre más buscaban, más lloraba el bebé. Esta circunstancia era desesperante. De pronto el bebé dejó de llorar. Luego se escuchó una risa burlona y siniestra, como si la carcajada expresara su burla hacia ellos. A quien dirigía el grupo de hombres para buscar al supuesto bebé, se le ocurrió ir directamente a la casa de la fea, y hasta allá fueron algunos mirones, que ya habían visitado la casa. Cuando pudieron ingresar, una escena macabra paralizó a todos los acompañantes, pues hallaron a la fea con arrugas y espantosamente envejecida. En cuanto a su hijo, era como un niño de 2 años de edad, y no como un recién nacido. Ambos estaban acostados en la misma posición que la primera vez que los habían visto, pero la diferencia era que ahora yacían ya sin vida. Era una escena muy desagradable y también muy macabra. La gente nunca supo las razones de su fallecimiento, ni por qué una mujer tan bella y sin embargo tan desagradable había envejecido en cuestión de días. La leyenda cuenta que a partir de ese día, a las afueras de la iglesia de esta comunidad de Magdalena, Tequisistlán, se escucha el llanto de un bebé en un lugar muy cercano, y luego su llanto se convierte en una risa que provoca miedo, pues es una carcajada siniestra. Es como si alguien o algo estuviera observando a la gente y no se pudiera percibir, y produce miedo, poniendo los pelos de punta. Muchos pobladores aseguran que incluso hasta nuestros días se puede escuchar la carcajada macabra y siniestra.